Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerles su participación en estas jornadas de datos abiertos sobre criminalidad en Argentina, tanto a quienes se encuentran presentes en el auditorio de México 12 del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también a quienes están conectados, participando virtualmente del mismo. Les pedimos disculpas por la pequeña demora en comenzar y les agradecemos su paciencia y que estén participando de esta actividad. Queremos agradecer, por ejemplo, la participación del señor Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Salta, también a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán, a las autoridades de las fuerzas federales que se encuentran también aquí presentes y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también decía aquellas personas que amablemente se encuentran participando de esta actividad de manera virtual, como por ejemplo el equipo del Centro de Excelencia y Ciencia de Datos de UNODC, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, de la Secretaría de Salud Pública y Vialidad de Santa Catarina, México, también a las personas de diferentes ministerios de seguridad y justicia de las provincias argentinas, de las policías jurisdiccionales, como así también agradecemos mucho la participación de personas del Centro de Investigación y universidades nacionales, docentes e investigadores que están participando de manera virtual de esta actividad. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a la Secretaría de Seguridad Nacional para que nos dé la bienvenida y su aporte en este comienzo de las jornadas sobre datos abiertos de criminalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a Marco González, director nacional de Estadística, a Daniela, la directora del SNIC, a todo el equipo de la Dirección Nacional de Estadística Criminal y la Dirección Nacional de Formación y de Capacitación, a sus directores, a José Parisí. Bienvenidos todos, muchas gracias a las autoridades que están presentes, muchas gracias al ministro y al subsecretario, ministro de Seguridad y subsecretario de Seguridad de la provincia de Salta, a las autoridades de las distintas jurisdicciones y a los equipos técnicos que nos acompañan en esta jornada, a los que están acá presentes y veo a la distancia a todos los que están conectados para esta jornada de datos abiertos sobre criminalidad en el país, y me parece muy importante que no solo estén los distintos equipos técnicos de las jurisdicciones, sino también que estén presentes centros de formación, academia, porque precisamente de estos espacios y de la interacción con la academia y con las personas que vienen trabajando sobre los datos y la estadística criminal en el país y en la región es fundamental estos espacios de discusión, de análisis y por supuesto siempre de aprendizaje. Es un gusto para mí darles la bienvenida, transmitirles el saludo y el agradecimiento como siempre de nuestra señora ministra, la doctora Patricia Bullrich, que por una cuestión de agenda imposible que ella pudiera participar, está acompañando, como ustedes saben, la cumbre de Mercosur, la reunión de presidentes, que es exactamente en este mismo momento, en la que es la plenaria de los presidentes, y nuestra ministra acompañará al presidente, por eso también me excuso en tomar la palabra y luego retirarme para acompañar el operativo que tenemos en el marco de la cumbre Mercosur. Como les decía, este espacio para nosotros, tanto desde la Secretaría de Seguridad Nacional como en el marco del Ministerio, se enmarca en uno de los principales pilares en los cuales se plantea la gestión desde diciembre de 2023, y prácticamente es una continuidad de todo el trabajo que hicimos en términos estadísticos en la primera gestión de la doctora Bullrich, entre diciembre de 2015 y diciembre del 2019, cuando en ese momento hicimos un gran esfuerzo los equipos técnicos para
actualizar las estadísticas criminales del país, que por un largo tiempo y por un importante lapso de tiempo, si ustedes se fijan hoy, hasta hace muy poco, en el marco de Naciones Unidas y de otras instancias internacionales, había una brecha y un rango de años en los que no aparecían datos estadísticos de Argentina. En esa oportunidad, en abril del 2016, logramos actualizar y poner sobre la mesa las estadísticas criminales del país. Eso fue un hito muy importante de la gestión, porque a partir de ahí un compromiso fundamental con la gestión de información. Y acá creo que viene uno de los principales puntos que lo hemos conversado en otras oportunidades, tanto con el equipo técnico, y yo sé que es un común denominador entre todos los que están aquí presentes, y es la relevancia que tiene la toma de decisiones basada en la evidencia. Es algo que se viene planteando en los últimos años, que se ha fortalecido fundamentalmente en el discurso y en la construcción teórica de las políticas públicas, en el discurso de los tomadores de decisión, pero para que esa evidencia haga parte del día a día deben suceder muchas cosas. No es suficiente tener un conjunto de datos si estos datos no son analizados, y el análisis es lo que nos permite pasar del dato a la información, transformar el dato en información. Y esa información se transforma en conocimiento cuando hay comunicación interna y comunicación externa. Es decir, dato, información y conocimiento son esos tres insumos y esos tres escalones para que la construcción de la evidencia sea posible ser tomada como un insumo fundamental para la toma de decisiones. Pero esa evidencia también debe ser articulada entre los circuitos que generan esa información y los circuitos de toma de decisión. Muchas veces nos ha pasado, y creo que también en distintas instancias se ha discutido, cómo elaborar esta evidencia, cómo hacerla, de qué manera el tomador de decisión puede consumir mejor esa evidencia que se genera. Entonces creo que ahí también radica buena parte de los desafíos que tienen los equipos técnicos, que en ningún momento pueden estar desentendidos de estos circuitos de toma de decisiones. Recién hacíamos alusión a esta relevancia de los datos, que decimos ha crecido exponencialmente y se constituyen actualmente como un recurso fundamental, no solo para las organizaciones o las instituciones gubernamentales, sino también para el conjunto de la sociedad, y nos permite reducir uno de los principales problemas que tiene la implementación de políticas públicas en general y de políticas públicas en particular, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas de seguridad. Y uno de esos principales problemas que afecta a la implementación de las políticas son los niveles de incertidumbre. La incertidumbre es esa estimación imprecisa a futuro que podemos realizar con información incompleta que tenemos el día de hoy. Esa es una definición de incertidumbre, la manera que tenemos de entender la incertidumbre. Y la única manera de reducir los niveles de incertidumbre es precisamente con información, ¿sí? La gestión de información, y repaso lo que decía recién, información es dato más análisis, es lo que nos permite precisamente disminuir esos niveles de incertidumbre. ¿Por qué es relevante en seguridad achicar esos niveles de incertidumbre? Porque es lo que nos permite ser mucho más efectivos, dar en la tecla, podríamos decir, del conjunto de respuestas que tenemos que dar, no solo en el hoy, sino también en el mediano y en el largo plazo. Quizás otro de los grandes desafíos en el marco de la gestión de la seguridad tiene que ver con la simultaneidad en la toma de decisiones en diferentes horizontes de tiempo, y por supuesto también esto se vincula con un conjunto de factores que afectan e inciden en esa toma de decisión. Por eso decimos, cuando la información es accesible, es comprensible, se transforma en una herramienta poderosa.
¿sí? Y precisamente esa herramienta poderosa de la cual mencionábamos que es trascendental, tanto para seguridad como para justicia, es el Sistema Nacional de Información Criminal, el que todos llamamos el SNIC, ¿sí? Y esta herramienta, el SNIC, el Sistema Nacional de Información Criminal, una herramienta eminentemente federal, que es algo que también hay que resaltar, eminentemente federal. No olvidemos que en la región México, Brasil, Argentina, tenemos el desafío de gestionar la seguridad en un marco de configuración federal, que no es lo mismo de lo que sucede en los estados unitarios, donde son menos cantidades de fuerzas de seguridad, donde la justicia es una sola, y no tienen el desafío que tenemos los estados federales de, en un mismo territorio, compartir o tener esa presencia de diferentes fuerzas. No nos olvidemos que tenemos 24 jurisdicciones, 24 policías provinciales, 23 más la ciudad de Buenos Aires, 5 fuerzas federales que generan, que producen, que registran datos que se informan, se consolidan, se envían a Nación, y que ese proceso de consolidación, de validación, que además requiere de análisis de consistencia, no es una sumatoria de Excel. Creo que hemos superado bastante esas situaciones o esas circunstancias que teníamos con el envío de datos años atrás. Nos ha permitido tener reportes regulares, los reportes anuales, que son lo que estamos obligados en el marco de lo que plantea la reglamentación del SNIC, pero avanzar también a partir del compromiso con las distintas jurisdicciones en reportes en un horizonte de tiempo menor. Precisamente, y esto también nos sirve para no perder de vista la utilidad y el para qué del SNIC, ¿sí? Que creo que es otro de los puntos importantes a considerar, y es el uso de los datos. ¿Y para qué tipo de decisiones puedo utilizar o puedo hacer uso de estos datos? El SNIC, como ustedes saben, podríamos decir que es la columna vertebral de los datos estadísticos de nuestro país. El sistema nos permite difundir una serie de estadísticas que nos dan la posibilidad de entender la tendencia en el comportamiento delictivo. La tendencia en el comportamiento delictivo, y de esa manera también contar con herramientas para monitorear, para hacer seguimiento a las estrategias fundamentalmente de prevención, de combate al delito, y por supuesto también nos da pautas o luces para la toma de decisiones en estrategias a mediano y largo plazo. Muchas veces algunos de estos datos que permite el SNIC se complementan con otros que pueden surgir a nivel local, a nivel municipal, y en la medida de que se da esa complementariedad, podemos fortalecer la toma de decisiones operativas. Pero por eso quería marcar la diferencia entre los datos que genera el SNIC y el tipo de utilidad que tienen, y qué sucede cuando se complementan a nivel local con un nivel de detalle de georreferenciación que también pueden ser usados para decisiones operativas. Son dos instancias importantes de marcar la diferencia. Y es casi imposible hablar de datos, y sobre todo en una jornada como esta, cuando estamos planteando la jornada de datos abiertos, y no hacer referencia a la transparencia, ¿sí? La transparencia tiene que ver con la posibilidad de facilitar el acceso, ¿sí? El acceso a esos datos por parte de las personas, de las instituciones, de las organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces, el acceso a los datos es fundamental. Y volvernos una fuente confiable, que es una de las características que requieren estos sistemas de información, la confiabilidad,
es precisamente no solo una práctica del día a día, tiene que ver con una filosofía y una cultura institucional. Y es instalar al interior de nuestras instituciones, al interior de nuestras fuerzas de seguridad, las 5 fuerzas de seguridad y los cuerpos policiales, por supuesto, la cultura de la gestión de datos, ¿sí? La dinámica de la gestión de datos, porque esto requiere capacidades específicas, requiere formación también específica y requiere romper el paradigma tradicional, los que llevamos muchos años en este tema de la seguridad. En mi caso, creo que estoy cumpliendo este año 30 años trabajando en seguridad y yo les aseguro que son realidades completamente distintas a los finales de los 90 o el año 95, 96, cuando yo arrancaba y uno decía, bueno, no hay datos. Hoy ya nadie dice no hay datos. Es imposible que alguien diga no hay datos. Los datos están, los datos implican tomar la posibilidad de generar esas condiciones de confiabilidad y los datos nos posicionan en una relación diferente con la ciudadanía, no solo porque nos dan legitimidad, sino también nuestro compromiso con la ciudadanía se transforma, ¿sí? Trabajar sobre datos, trabajar con información, implica tener una responsabilidad diferente frente a la gestión de la seguridad. No quisiera dejar pasar esta posibilidad de resaltar todo el trabajo que viene haciendo la Dirección Nacional de Estadística Criminal en el conjunto de reportes que se elaboran de manera permanente, en ese trabajo que se realiza con nuestras fuerzas de seguridad. Tenemos muchos desafíos por delante, sé que en el transcurso de la jornada también tendrán la posibilidad de contar estas nuevas herramientas que irán complementando el SNIC. ¿Por qué? Porque a la medida que se transforman las dinámicas delictivas, también requiere transformación la estructuras de datos y volverlos no solo más robustos, sino también con capacidades diferentes para poder abordar las nuevas dinámicas delictuales. Y menciono esto porque estamos trabajando, seguramente Marco lo contará, Paulo, Daniela, el equipo, el Sistema Nacional para Datos de Contrabando y Falsificación, que es uno de los grandes desafíos, y aprovecho que está el ministro de la provincia de Salta, que es un convencido del trabajo sobre la evidencia y que para nosotros es fundamental poder registrar a cabalidad con unos criterios de completitud los datos de las provincias del norte, porque realmente lo presentábamos la semana pasada y en estos días cuando se presentó el SNIC, si bien hemos reducido en el año 2024 en un 9%, luego me corrigen, pero creo que es un 9% la reducción del el contrabando en todas el registro de los hechos de contrabando en todas sus modalidades. Todavía quedan desafíos muy grandes, no solo para las fuerzas provinciales, que son las que frente a ese delito registran casi el 98% de los hechos, sino también lo que pueden aportar las provincias en la identificación de esos hechos y en el registro de esos hechos. Entonces, el módulo de contrabando y falsificación, que pasará a ser parte también del SNIC, es fundamental tenerlo presente. Bueno, no quiero extenderme más, reiterar el agradecimiento. Estas jornadas nos sirven para promover el acceso, la comprensión, el uso responsable de la información que genera el SNIC y, por supuesto, nos permiten también definir estrategias de capacitación y de formación, no solo a nuestros equipos técnicos, formación que debe ser permanente, sino, por supuesto, a las fuerzas federales y, por qué no, también esa pedagogía esa pedagogía de los datos y pedagogía de la información, muchas veces que decimos que es bueno transmitirla y generarla
puertas afuera, y muchas veces el trabajo con medios de comunicación, con observatorios, con diferentes instancias que se vinculan, que se relacionan de alguna manera con los datos y la información en seguridad, es importante también generar ese ida y vuelta. La apertura de datos no es solo tener una página web, publicar o sacar un informe. La transparencia en la gestión de los datos va mucho más allá. Eso es fundamental, por supuesto, publicar, y eso es un compromiso de gestión que no todo el mundo cumple. También la transparencia tiene que ver con la capacidad para la generación de esos datos, para la interpretación de esos datos y para el uso eficaz de esos datos. Entonces, quiero resaltar esa última idea porque la transparencia es transversal a los circuitos de gestión de información. Si no es solamente cuando hablamos de transparencia el colgar un dato en nuestras páginas web. La transparencia es un compromiso de gestión y la transparencia es transversal a todo el circuito de información. Entonces, no me extiendo más, les reitero el agradecimiento a Marco, Daniela, a Mariano, a las direcciones nacionales que han estado involucrados en este espacio, agradecerles a todas las personas que veo conectadas, nacionales e internacionales, por supuesto, a la participación de todas nuestras provincias y que sepan que desde la Secretaría de Seguridad Nacional, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, hay una interlocución permanente con nuestras contrapartes provinciales, con los equipos técnicos. Desde la Secretaría de Articulación Federal nos apoyan en la comunicación con las autoridades políticas, y esa ida y vuelta que estamos propiciando, que estamos fortaleciendo, que estamos generando, es lo que nos permite seguir avanzando en la calidad de los datos, que es lo que marca el diferencial en la ecuación de una gestión de seguridad con compromiso. Así que agradecerles a todos y espero que puedan disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quería darle las gracias por su participación el día de hoy, pero además por todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la dedicación que durante todo el año 2024 y en lo que va de 2025 han hecho por el SNIC, tanto a todo el equipo de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, como a los integrantes de los equipos estadísticos de las fuerzas federales y de todas las provincias. Muchos alcanzo a ver conectados, así que bueno, no quería perder la oportunidad de agradecer. Sé que es un esfuerzo gigantesco en toda la recolección, el procesamiento de los datos, y bueno, por supuesto, sin ese trabajo que día a día hacen cada uno de ustedes, no pudiéramos estar hoy hablando de datos que hemos publicado, de transparencia, de la toma de decisiones basadas en evidencia que el SNIC permite tanto a la gestión del Ministerio de Seguridad Nacional como a cualquier persona que pueda que acceda a nuestros datos a través de las distintas instancias que vamos a comentar a lo largo de la jornada. Y también ha permitido la formulación de planes de seguridad específicos que son basados principalmente en los datos que el SNIC ha podido recoger a lo largo de todos estos años. Así que, bueno, quería darle la palabra a Daniela Guariniello, que es, yo siempre digo, cada vez que tengo que presentarla, comento que es la persona que hace la magia detrás del SNIC. Es una persona invaluable para este ministerio. Tiene... Absolutamente. Absolutamente. Y les va a comentar un poco sobre todo el proceso y el flujo de los datos y la metodología detrás del SNIC. Así que, bueno, vení. Bueno, buenos días a todos y todas.
Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes el trabajo que realizamos desde la Dirección Nacional de Estadística Criminal, el trabajo que realizamos en el sistema. Bueno, están presentes parte del equipo técnico, también están presentes todos los que reportan al SNIC. Me gustaría hacer extensivo el agradecimiento. Sin ese trabajo no sería posible, son la fuente primaria del sistema, son quienes registran, ordenan y reportan al sistema. Es un trabajo silencioso, técnico y muy riguroso que se realiza durante todo el año. Agradecer que están acá presentes las fuerzas federales y de manera virtual están también los equipos técnicos provinciales. No sé si quieren poner la presentación. Agradecerles porque tengo que resolver. Agradecerles de nuevo a todos, darles la bienvenida, que disfruten la jornada. Ojalá que podamos resolver preguntas, pero que también nos vayamos con preguntas y con iniciativas para seguir trabajando. Siempre estamos dispuestos y abiertos a escuchar a las provincias, a escuchar sus requerimientos, a buscar en la manera de lo posible también de colaborar en lo que nosotros desde Nación podamos ofrecer y acompañar para el fortalecimiento de los equipos técnicos. Así que me excuso en retirarme, pero excelente trabajo que están haciendo y ojalá que de acá salgan nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir fortaleciendo el SNIC. Gracias. El objetivo de esta primera parte de la presentación es conocer los aspectos metodológicos del Sistema Nacional de Información Criminal, conocer sus características metodológicas y tanto el valor que tiene como herramienta para la toma de decisiones y también para la producción de conocimientos. ¿Qué es el Sistema Nacional de Información Criminal? El Sistema Nacional de Información Criminal recolecta, consolida y analiza la información de estadística criminal de fuente policial. Su objetivo es recolectar información sobre los hechos delictuosos registrados por todas las agencias provinciales, agencias policiales provinciales y también por todas las fuerzas federales. Además, el sistema también recolecta información sobre otras entidades receptoras de denuncias, por ejemplo, en algunos casos, ministerios públicos fiscales. ¿Qué información recolecta el SNIC? El SNIC recolecta principalmente información sobre hechos presuntamente delictuosos. No son presuntamente delictuosos porque la fuente principal son las denuncias policiales. También recolecta información sobre las personas vinculadas a estos hechos, que en general la mayor parte son víctimas e inculpados. Decimos como que es la mayor parte porque también registra información sobre suicidios y muertes viales que en este caso no son hechos delictuosos. La fuente primaria de información son los documentos o registros administrativos de las denuncias que se producen en las entidades receptoras de denuncias, que pueden ser tanto como comisarías como distintas dependencias receptoras de denuncias. A continuación voy a presentar los antecedentes del sistema. Esto nos permite conocer las características que tiene actualmente, se remontan a sus inicios en principios del siglo. Las primeras, el primer antecedente del sistema se antecede a los registros de sentencias condenatorias de la Policía Federal. A continuación, los siguientes registros fueron del Registro Nacional de Reincidencia
en este punto se empezaron a registrar todos los hechos delictuosos del país. A partir de la ley 25.266 del año 2000, es como conocemos como el origen del SNIC, es donde se establece la obligatoriedad de reporte, la planilla tal como la conocemos, con algunas diferencias, no se fueron agregando delitos, pero es lo que da al origen al SNIC. Las siguientes normativas muestran el avance que ha tenido el sistema y esto se refleja en cambios en el registro. A partir del año 2012 se registra, comienza a registrarse el sistema dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación. A partir en el año 2012 se firman memorándum de entendimiento con cada una de las jurisdicciones con el objetivo de fortalecer el sistema. Y también se establece el desarrollo de una comisión permanente de diseño de mejoras, que es donde actualmente se proponen y se presentan las distintas mejoras del sistema. Me gustaría presentar en este punto una de las actividades que se ha desarrollado en la Dirección Nacional de Estadística Criminal, que es la evaluación de calidad con Naciones Unidas. Esto comenzó en el año 2017 con la primera evaluación, en donde se establecieron distintas mejoras que se aplicaron y se volvieron a evaluar en el año 2017 y 2018. La evaluación de calidad con Naciones Unidas incluyó actividades y entrega de documentación que se fueron aplicando sucesivamente en los años subsiguientes, entre el año 2019 y 2022. En el presente año nos encontramos nuevamente en un proceso de evaluación de calidad con el objetivo de identificar mejoras y poder aplicarlas en los años subsiguientes. Las normativas que siguieron apuntaron a aplicar muchas de estas mejoras, como por ejemplo la aplicación de la clasificación internacional de delitos. Podemos mencionar también los convenios provinciales que se firmaron el año pasado y que se continúan firmando este año, con el objetivo de fortalecer el SNIC. Estamos teniendo, por suerte, muy buena recepción por parte de todas las jurisdicciones. Además, el SNIC forma parte del Sistema Estadístico Nacional. Como parte del Sistema Estadístico Nacional, estamos regulados por este marco legal en cuanto a la recolección, procesamiento y recolección, y también el secreto estadístico. También nos rige la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que cualquier publicación guardamos especial resguardo de esta información y se realiza un procedimiento de anonimización de la información. Algunos de los aspectos metodológicos. Bueno, nuevamente, la fuente principal son los documentos o registros administrativos sobre hechos presuntamente delictuosos. Existen diferencias en las jurisdicciones en cuanto a la toma de denuncia, que eso se transmite en diferencias de nivel o de calidad en la información reportada. ¿Cómo se reporta el SNIC? Existe un formato estandarizado para reportar. Es a través de la carga directa de un aplicativo web diseñado para tal fin, o a través del envío de una planilla establecida con controles de validación incorporados. Las unidades de análisis del SNIC son los eventos presuntamente delictuales. Los hechos están definidos por el Código Penal y son acciones tipificadas como ilícitas y antijurídicas. En un evento pueden ocurrir varios delitos y estos están registrados individualmente en el SNIC. La otra unidad de análisis son las personas, que son los individuos involucrados en el evento delictual, que pueden ser víctimas, inculpados, testigos o suicidas. Acá, a modo de ejemplo, hay un evento en el que se registró un homicidio y un robo de mano armada. En el SNIC esto se cuenta 2 veces. ¿Cuál es la unidad de registro?
y cobertura geográfica del sistema. La unidad de registro está vinculada directamente a cómo se registra dentro del sistema. En el caso del SNCC, del módulo SNCC, esto se registra de manera agregada, se contabilizan la totalidad de los delitos y se registran dentro de cada categoría. Lo mismo que las personas involucradas. En cuanto a la cobertura geográfica, es el total del país y está desagregada a nivel de departamento, localidad, seccionales o comisarías. En el caso de los delitos que están incluidos en el SAT, incluye información desagregada a nivel de coordenada geográfica en algunos casos. ¿Cómo se compone el Sistema Nacional de Información Criminal? Está compuesto por 5 módulos. El primero y el más conocido es el SNCC, que está compuesto por 66 categorías delictuales asociadas al Código Penal. Y luego están el SAT Propiedad, el SAT Homicidios Dolosos, el SAT Muertes Viales y el SAT Suicidios, que incluyen información más detallada sobre este tipo de delitos. Bueno, acá nuevamente los módulos. El módulo SNCC tiene datos agregados por total de departamento de comisaría y por mes. El SAT, delitos de SAT contra la propiedad, también tiene información agregada, pero con una desagregación por el tipo de bien y también registra algún otro delito más. En el caso de SAT homicidios dolosos, la información está desagregada a nivel de sumario y se pueden diferenciar los eventos, cada uno de los inculpados y información de las víctimas. En el SAT muertes viales y suicidios también tienen el mismo formato, información a nivel de sumario. ¿Cuál es el proceso de datos que se realiza en el Sistema Nacional de Información Criminal? Las 24 jurisdicciones y las 5 fuerzas federales reportan los datos, los consolidan para poder reportarlos a la Dirección Nacional de Estadística Criminal. La Dirección Nacional de Estadística Criminal valida y revisa esa información. En el caso de necesitar ajustes, se vuelve a comunicar con las jurisdicciones para que estos nuevamente reporten la información con los ajustes. Una vez que la información está validada con los requerimientos técnicos necesarios, se analiza y se publica la información. Brevemente voy a explicar algunas de las características de los módulos. El módulo SNCC tiene 66 categorías delictuales, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y otro tipo de delitos. Está desagregada por provincia, departamento y seccional. Se registra cantidad de hechos y de víctimas masculino, femenino, y no solamente esas categorías, también están desagregadas por género, aunque en general la información es un poco faltante. En el SAT, en los distintos SAT podemos encontrar información, en el caso de homicidios dolosos, del tipo de víctima, la hora del hecho, altura y calle. Toda esta información se encuentra actualmente disponible en la web. De la víctima se registra información filiatoria. Esta información no se publica, pero nos ayuda a registrar, a identificar si hay víctimas múltiples, por ejemplo. También se encuentra información sobre situación ocupacional. En caso de los inculpados, hay información de sexo, edad, clase, lo que tiene que ver con si es funcionario policial o civil. Bueno, en muertes viales, actualmente también comenzamos a registrar información de coordenada geográfica y información similar al SAT homicidios dolosos, lo mismo que el SAT suicidios. ¿Cómo se relacionan los módulos? En SNCC hay distintas categorías que se asocian con los SAT, por ejemplo, homicidios dolosos, que es la categoría 1, que se pueden encontrar y tienen relación y consistencia entre la cantidad de hechos y de víctimas, lo mismo que muertes viales, suicidios. En el caso del SAT propiedad, el código 15, que es robos, se refiere con varias categorías del SAT propiedad, que es robo de autos, robo de motos,
y otros robos. Los robos agravados también tienen relación con esa propiedad de la misma manera. Los hurtos también tienen relación con esa propiedad. Extorsiones y secuestros también están relacionados con un mismo código con un código de esa propiedad. Estas relaciones están registradas en los manuales de usuario que pueden encontrar colgados junto con las bases de datos. Las tareas previas a la publicación incluyen distintos tipos de controles para garantizar la calidad de la información, entre ellas la consistencia de módulos. Se realiza un chequeo con prensa para homicidios dolosos con el objetivo de identificar alguna diferencia en la carga. Esto nos ayuda a clasificar los hechos según el tipo de violencia. También registrar víctimas faltantes en caso de que puede ser que en primera instancia se haya registrado como una muerte dudosa y haya terminado en un homicidio doloso. A partir de esta información es posible actualizarla y registrarla en el sistema. También se realizan control de valores atípicos o cambios de nivel y se realizan rectificaciones en el caso de que las jurisdicciones deseen modificar la información por faltante de datos o por el registro de alguna inconsistencia. Durante los años se han firmado distintos convenios con el objetivo de mejorar la calidad de la información. Se han firmado convenios con Ministerios Públicos Fiscales en los casos que identificamos que había faltantes de denuncias en las unidades policiales. Se firmó un convenio con el CINTIS para identificar registros de muertes mal cargadas, ¿no? Con esto podemos identificar que efectivamente sean personas fallecidas las registradas en el sistema. Y también se ha firmado un convenio con el Sistema Estadístico de Salud, también para poder identificar posibles faltantes. Durante distintos años se han realizado distintas mejoras en el sistema, como por ejemplo a partir del año 2017 se han ampliado las categorías de delitos contra la libertad, en trata, simple, agravado, y también se ha desagregado el delito de estupefacientes en 10 categorías. A partir del 2019 incorporamos revisiones de consistencia por departamento entre los módulos. Previamente a eso podrían registrarse algún tipo de inconsistencia. A partir del año 2021 se incorporó la variable de género en todos los módulos, y a partir del año 2022 se incorporó la revisión de valores atípicos de manera sistemática. En el año 2023 se desagregaron las categorías delictuales del SNIC de los delitos contra la integridad sexual, y también se incorporó el reporte automático en el sistema, lo que permitió que la labor de revisión de los datos sea mucho más amena. También se realizó la reconstrucción de la serie histórica del SNIC y se publicó a finales del año 2023. Previamente a eso no había información desagregada a nivel de departamento entre los años 2009 y 2014. Como parte del fortalecimiento del sistema, se realizan capacitaciones y visitas técnicas de manera permanente y durante los años. Entre las capacitaciones que podemos mencionar está la capacitación de introducción al SNIC, que se realiza varias veces al año para las personas que ingresan a reportar al sistema. Excel, Word, QGIS. En los últimos 5 años se capacitaron más de 447 personas, y en lo que va de 2025, 287. Esto se realiza de forma coordinada con la Dirección de Información.
Como parte del sistema también es la Comisión Permanente del Diseño, para el diseño y mejoras del sistema. En esta comisión se realizan varias veces al año, se analizan distintas propuestas de mejora, se difunde la agenda de trabajo y se presenta algunos resultados estadísticos. También es un espacio para que las jurisdicciones puedan compartir sus trabajos. Dentro de los desafíos que encontramos en la dirección y en el sistema es incrementar la frecuencia de publicación, incorporar nuevos indicadores para la detección de valores atípicos, tratar de automatizar y mejorar reportes, incorporar nuevas dimensiones de análisis y favorecer estos espacios de intercambio con el ámbito académico, con el objetivo de fortalecer al sistema. Dentro de los obstáculos que identificamos, uno de los más importantes es la rotación de personal dentro de las unidades primarias de reporte, por lo que eso puede influir en la calidad del reporte y en la necesidad de capacitación permanente. Por otro lado, el personal que carga en las oficinas de estadísticos también realiza otro tipo de tareas y eso a veces interrumpe el reporte de datos. También hay poca cantidad de personal abocada a la carga, en algunos casos es una sola persona, y también hemos registrado falta de conectividad en las unidades primarias de reporte. En cuanto a las publicaciones, actualmente tenemos distintas publicaciones para el total nacional y las 24 jurisdicciones. Se encuentra publicado también el glosario delictual y fichas metodológicas. Dentro de las bases de datos del SNIC se pueden encontrar desagregadas para el total país, total provincias, departamentos y mensual. En el caso de las bases SAT también se encuentra publicadas desde el año 2017 en adelante. Muchas gracias. Pasamos a la otra presentación. Muchas gracias, Daniela. Bueno, me pongo adelante para poder ver un poco mejor la pantalla. Bueno, como les comentaba Daniela y Alejandra, el SNIC tiene una función primordial de generar estadísticas para la toma de decisiones basadas en evidencia, pero también tiene un segundo rol, que es el de proveer transparencia, el proveer estas estadísticas para la comunidad en general. Perdón. Tenemos el control. Bueno, ¿dónde acceder a las estadísticas oficiales de seguridad del país? Allí tenemos el micrositio de estadísticas criminales en la página web del Gobierno Nacional, argentina.gov.ar/seguridad, donde allí tenemos toda la parte del Ministerio de Seguridad, y en el micrositio de estadísticas criminales vamos a encontrar, bueno, lo primero que aparece, que es lo que está allí, es la parte superior de la página, la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes del último año que se registró, que es el año 2024, esta es de 3.8, y luego variaciones interanuales con los últimos años. Si seguimos scrolleando para abajo, tenemos un pequeño tablero de control donde vamos a encontrar la posibilidad de visualizar los principales resultados de todos los delitos y de todas las provincias. Esto es bueno, otro grupo de delitos. Y luego, si bajamos un poco más, encontramos la posibilidad de, si el tablero no es suficiente, de descargar los informes que se han publicado a lo largo de todos los años y las bases de datos que tiene la información desde el año 2000 hasta, bueno, un año, siempre es un año antes que el año en curso, ¿no? En este momento está publicado hasta 2024, porque el SNIC publica siempre a año vencido. Y una pequeña nota
sobre lo que les comentaba Daniela, de los procesos de evaluación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDC. Que en este momento tenemos la calificación más alta otorgada por ese organismo, que es la letra A. Una vez que entramos a la casilla, tanto de informes o de base de datos, vamos a encontrar un listado como este, donde podemos filtrar el informe que queremos descargar, si lo queremos a nivel nacional, provincial, o si son bases de datos, cuál base de datos se requiere descargar. Entonces acá está disponible a acceso público para cualquier persona nacional e internacional que quiera entrar, ver las estadísticas nacionales y, bueno, generar sus propios informes, reportes, etc. Hay diferentes organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales que usualmente utilizan nuestras estadísticas, arman informes e indicadores basados en los datos del SNIC. En ocasiones también nos contactan a través de pedidos de información, de acceso a la información pública, y nosotros o los redirigimos a la página o generamos extracciones específicas de datos basados en los publicados para compartir con quien lo necesite. Además, nuestras estadísticas están en el sitio web de datos.gov.ar que maneja la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno Nacional. Y bueno, para finalizar vamos a probablemente lo más interesante, que es poder contar algunos de los principales hallazgos que encontramos en la publicación de los datos del año 2024, que se publicaron en mayo de 2025. Entonces, lo primero que tenemos es que hubo un total de hechos de 2.046.895. Esto quiere decir que el SNIC registró estos 2 millones de hechos. Básicamente, acá vemos una pequeña visualización sobre cómo se distribuyeron esos hechos en términos de tipo de delito, género, entre otras cosas. Más en concreto, uno de los delitos que más seguimiento se le hace, no solamente en la gestión, sino también a nivel de los medios de comunicación y de la prensa, son los homicidios dolosos. Los homicidios dolosos tienen una particularidad fundamental, que como saben, y les comentaba Daniela, nuestros registros tienen que ver con los hechos de denuncias que un tercero hace o que las fuerzas de seguridad provinciales o federales presencian en una de sus actuaciones, ya sea por orden judicial o policial. Esto quiere decir que alguna cifra negra existe. De hecho, se debate mucho sobre cuántos delitos no son registrados, no son denunciados, y por lo tanto hasta qué punto estos valores que se publican constantemente, no solamente en nuestro país, sino en todas partes del mundo, hasta qué punto estos datos están subestimados. Y para eso se hacen diferentes encuestas y estudios estadísticos para tratar de identificar y dar con la cifra negra. Sin embargo, los homicidios, por su particularidad, son bastante más difíciles de ocultar, por lo que es muy poco probable que un homicidio se consume y no se registre más temprano que tarde, ¿no? Así que los homicidios dolosos terminan siendo un indicador muy potente de la criminalidad en cualquier país del mundo, justamente por esta razón, porque tiene menos probabilidad de no ser registrado en las estadísticas oficiales. ¿Cómo estamos en homicidios? Bueno, en el año 2024 tuvimos 1.803 homicidios, que representa una reducción del 12% con respecto a lo que se tuvo en el año 2023. Acá podemos ver cómo está la tasa cada 100.000 habitantes por provincia y la tasa nacional, que pasó de 4.4 en 2023 a 3.8. Los homicidios, también hacemos una mención aparte a cómo se repartieron en términos de sexo. En este caso tenemos los homicidios de mujeres específicamente, que también tuvo una reducción del 14%, con una tasa de 1.3 cada 100.000 mujeres en este caso, y una particularidad que está en los informes y que, bueno, cuando se publica además el informe específico de homicidios dolosos, que es el informe sobre el sistema de alerta temprana de homicidios dolosos, va a aparecer con más detenimiento.
Los homicidios de mujeres, a diferencia de los hombres, tienen una particularidad que la mayor parte de ellos, en este caso alrededor del 57%, son perpetuados por, como victimario o inculpado un familiar, una pareja o una expareja. Por lo que representa esto otro tipo de modalidad delictivo que tiene otro análisis y otras formas de responder ante ellos que usualmente no están relacionados con violencia, crimen organizado u otro tipo de situación. Volviendo con los homicidios en general, como les comentaba, tuvimos una reducción de homicidios del 12% en términos de tasa y 11,9% en términos de víctimas, lo que representa el registro más bajo de toda la serie histórica desde que el SNIC tiene datos. Es decir, estábamos ante la tasa de homicidios dolosos más bajo de la historia, por lo menos de la serie del SNIC, o podríamos también decir la tasa de homicidios dolosos más baja en los últimos 25 años, como podemos observar acá. Esto además nos coloca como el país de la región que tiene la tasa de homicidios dolosos más baja entre nuestros vecinos en América Latina. Estos son datos que releva un think tank internacional llamado Insight Crime, que recopila estadísticas oficiales de cada uno de los países del mundo, y en el reporte que sacaron en el año 2024 encontramos que las tasas de homicidios dolosos de América Latina, cuando las comparamos, encontramos que Argentina está en la primera posición. Esto haciendo una pequeña mención a lo que Insight Crime denomina que son datos con ciertos niveles de confiabilidad y que por tanto son comparables con nuestras metodologías estadísticas y nuestras formas de recolección y conteo de hechos. Un punto fundamental, esto si bien no es parte de la publicación del SNIC, porque no toma parte del scope o del alcance. Okay. Si bien esto no es parte de la publicación de los informes de SNIC, porque no es parte de su alcance, por lo menos del anuario nacional que se publica una vez al año, nosotros pudimos identificar que la mayor parte de la reducción de homicidios dolosos estuvo relacionado con lo que ocurrió en el Plan Bandera. El Plan Bandera, si bien muchos sé que están involucrados y lo conocen, les comento, es un plan de intervención de las fuerzas federales y la fuerza provincial de la ciudad de Santa Fe sobre zonas específicas en la ciudad de Rosario, que era para el 2023 el departamento y la ciudad de Rosario, el municipio, con mayor tasa de homicidios dolosos. Entonces, al arrancar el Plan Bandera en diciembre del año 2023 y luego en un proceso de fortalecimiento de los efectivos de seguridad a partir de marzo de 2024, podemos encontrar que empieza a reducir de forma importante los homicidios, no solo en Rosario, sino que eso tracciona a los homicidios o los datos del país, que son, bueno, por lo que les decía, son los que más pesan o los que más pesaban en términos de volumen de homicidios. Entonces tuvimos concretamente una reducción de homicidios de 65% en la ciudad de Rosario y de 75% en las zonas donde operaron las fuerzas federales. Así se distribuyeron los homicidios a nivel nacional. 51% fueron perpetuados por armas de fuego, 26% por armas blancas, 82% de las víctimas fueron varones, 67% de las víctimas fueron mujeres, el 60% de los casos estuvieron en personas entre los 17 y los 40 años, y 57% fueron en vía pública, 32% en domicilio particular. Y bueno, pasamos con otros delitos. No vamos a mostrar los 66 delitos que tiene el SNIC porque sería demasiado largo. De todas formas, ya les comenté dónde pueden encontrar todos los hechos, todos los informes que publicamos y el tablero de control que está en la página web. Sin embargo, aquí vamos a contar con algunos de los hallazgos fundamentales que encontramos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo entre 2023 y 2024 se reduce el 12,8% de los delitos contra la integridad sexual y las violaciones. Creo que al mover el mouse me quitaste el control. Ahí va, gracias. Bueno,
Luego, en lo que tiene que ver con el narcotráfico, nosotros tenemos varios ítems sobre la ley de estupefacientes. Sin embargo, los agrupamos para esta presentación en dos grupos. Por un lado están todos los que tienen necesariamente relación con el crimen organizado, que es la confabulación, la producción, la organización y la financiación del narcotráfico, que se redujo en un 14%, y dejamos como otro indicador todos los que quizás están relacionados al crimen organizado, pero que no son necesariamente identificables como tal, que son los que tienen que ver con tenencias y la comercialización. Luego también tenemos los delitos de contrabando, que los mencionaba Alejandra en su intervención. Acá, cuando sumamos todos los ítems de la ley de contrabando, encontramos que hubo una reducción del 7% de los casos, esto fraccionado principalmente por el delito de contrabando simple, que es el que tiene el 96% de peso en el total de los tipos de contrabando, y bueno, esto generó una caída importante. Luego, uno que sube, que es el de los robos. Acá tenemos todo tipo de robos. Después, en el informe de delitos contra la propiedad, vamos a encontrar que hay algunas desagregaciones por robo de automotor, robo de motos, robo de bancos, pero acá lo que vamos a ver es el total del delito 15 y el delito 17 en el SNIC, que es robos generales y robos agravados por lesiones o muertes. ¿Cuánto subieron los robos? Subieron 0,5% entre el año 2023 y 2024. Esto en línea y un poco por debajo con el incremento de población del país. Y acá tengo que hacer tengo que matizar sobre este punto. Nosotros estamos trabajando, todos nuestros cálculos de tasas las trabajamos con los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. ¿Cuál es nuestro principal problema? Que el INDEC hace un censo y luego proyecta esas cantidades de población a lo largo de los años. Y las proyecciones que tenemos del INDEC hasta el día de hoy son las que se hicieron con el censo del año 2010. Esto quiere decir que todas las tasas de población están calculadas no con el censo último de 2022, sino con el censo de 2010 y su proyección hecha por el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, cuando decimos que la población de Argentina entre el año 2023 y 2024 creció en 0,8%, no estamos hablando necesariamente de un crecimiento real, sino del crecimiento que el INDEC proyectó iba a crecer entre 2023 y 2024. En trabajo constante con el INDEC, nos aseguran que vamos a tener nuevas proyecciones basadas en el censo de 2022, este mismo mes de julio de 2025, pero que no se van a modificar las proyecciones del pasado. Es decir, que estas tasas quedan así, son datos oficial de población, y a partir de 2025 va a haber probablemente algún cambio en algunas provincias. Sin embargo, ellos nos aseguran que a nivel nacional casi no hay diferencia entre el dato nuevo y el que habíamos proyectado anteriormente. Así que bueno, hecho ese disclaimer, les comento que tuvimos entonces un incremento de los robos en 0,5%, pero al mismo tiempo un incremento de la población de 0,8%. Entonces pudiéramos decir que está estable el nivel de robos, y cuando vemos de dónde venimos, entre 2019 y 2020 hubo una caída, presumiblemente por la pandemia, y luego, lamentablemente, el dato empezó a recuperarse año tras año, y entre 2022 y 2023 hubo un incremento importante del 14%. Entonces, hasta ahora se ha logrado al menos contener el delito. Vamos a ver si a partir de este año ya esa tendencia se rompe para ser negativa, que es lo que queremos. Y por último, un dato que no está publicado porque no es todavía un dato final cerrado, pero adelantamos un dato que ya había comunicado además la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre cómo venimos en el 2025. Tenemos que en el primer trimestre, con los datos que tenemos a la fecha, que no son datos todavía cerrados, tenemos una reducción del 9% de los homicidios dolosos en los primeros 3 meses del año,
si comparamos trimestre contra trimestre del año 2024 y el 25. Así que por ahora parecieran haber buenas noticias sobre este tema que seguimos mejorando. Y bueno, muchas gracias por la atención. Seguimos ahora con Mariano Welch. Bueno, muchas gracias, Marco. Perfecto. Bueno, la idea es compartir ahora con ustedes algunas reflexiones en torno a nuestro enfoque relativo al uso de datos por parte de las fuerzas de seguridad y cómo este enfoque se traduce en las acciones concretas que realizamos desde el área de formación para promover precisamente que las fuerzas federales en principio, pero también en la medida en que esto pueda redundar en un beneficio de las fuerzas provinciales, se apropien de esta, como decía la Secretaría de Seguridad Nacional, ¿no? De esta mirada, de esta asignación de preponderancia al uso de datos en las tareas cotidianas de diseño, implementación, monitoreo y finalmente evaluación de las estrategias que se desarrollan tanto para la prevención como el combate al delito. Como la presentación se llama Reflexiones y Acciones, voy a comenzar por las reflexiones para honrar la cronología que propone la denominación de la presentación. En este sentido, como decía la secretaria Monteoliva, el tema de los datos se han convertido realmente en un recurso sumamente valioso, no solo para el Estado, sino para las organizaciones, a nivel gubernamental, a nivel privado, para grandes organizaciones, pequeñas organizaciones. Entonces, un dato que es un hecho, que de alguna manera quedó plasmado o evidenciado en esta publicación que hace The Economist hace ya un par de años, donde caracteriza a los datos como el recurso más valioso del mundo, ¿no? Llegan a decir que ya el recurso más valioso del mundo no es el petróleo, sino que son precisamente los datos, marcando un cambio de paradigma o evidenciando un cambio de paradigma que se estaba dando ya hace, digamos, casi 10 años atrás. En este sentido, para lo que es la gestión de la seguridad en un sentido amplio de la expresión, como tienen planteado Marco y Daniela, el tema de contar con datos robustos, datos de calidad, datos actualizados, entonces la apertura de los datos permite no solo para el propio Estado, en sus diferentes niveles, o sea, el Estado Nacional, pero también a nivel de las jurisdicciones provinciales, tomar buenas decisiones y también a la ciudadanía, sea individuos u organizaciones, poder participar de manera más activa y ejercer un mayor control sobre las tareas que se vienen realizando. Esto, por supuesto, lo de The Economist es un poco anecdótico, no es que ellos lo inventaron, sino que de alguna manera ahí quedó como evidenciada la relevancia, ya de la década de los 80, por ejemplo, el estadístico William Deming había planteado esta famosa frase de que sin datos no eres más que una persona con una opinión. Lo que Deming, que es uno de los artífices de la calidad, de los estudios sobre calidad, lo que planteaba era precisamente esto, de que la toma de decisiones, en general, digamos, sobre todo lo estaba pensando en el ámbito empresarial, pero es aplicable al Estado y es perfectamente aplicable dentro del Estado a las áreas de seguridad y justicia, que la toma de decisiones no puede basarse en percepciones subjetivas, que no puede basarse en meras intuiciones, sino que precisamente es necesario contar con datos que sean los que nos permitan, a partir de su análisis, construir información y a partir de su conocimiento y finalmente sabiduría, es decir, basar la toma de decisiones en una evidencia robusta acerca de lo que los datos nos aportan. Sí, esto como ejemplo, digamos, hace poquito, esto es una convocatoria para una publicación sobre el futuro del trabajo policial o de la acción policial o el policiamiento, como les guste traducir policing. Esto es una publicación, una convocatoria, les decía, que se hacía para una publicación de este año 2025, y si ustedes ven,
los ejes temáticos que se proponían, todos están directamente vinculados al uso de datos, ¿no? Era inteligencia artificial, la actividad policial predictiva, tecnologías de vigilancia, ciberseguridad y delitos digitales, iniciativas tecnológicas relacionadas con la actividad policial inteligente, avances en tecnología forense digital, etcétera, etcétera. No lo voy a leer a todo porque es bastante largo, pero a lo que voy es que, más allá de que digamos, podría matizarse y plantearse que esta no es toda la agenda sobre los estudios vinculados a la actividad policial, o que es una agenda que en cierta manera tiene el sesgo del norte global y que serían, digamos, eventualmente objeciones o matices atendibles, no cabe duda que, aunque esta no sea toda la agenda, sin duda es parte de la agenda de investigación, una parte importante de la agenda de investigación en lo que refiere a las actividades de seguridad, que está directamente vinculada a la necesidad de contar con datos y de contar con capacidades de uso de los mismos, ¿no? Que es algo que planteaba la secretaria Montiel Oliva, no solo el contar con datos, sino saber qué hacer con estos datos. De hecho, esta cuestión de qué hacer con los datos había sido planteada también hace ya casi 10 años. Hay una publicación de Forbes en la que John Silverstein, digamos, en términos generales, dicen esto, ¿no? Sin una opinión, eres solo otra persona con datos. Un poco hacen un juego de palabras con la famosa frase de Deming. Deming decía que sin datos no somos más que una persona con una opinión, y estos autores lo que vienen a decir, bueno, miren, esto es algo que decía Monteoliva, ¿no? Es decir, ya no podemos decir que no hay datos, o que nuestro problema sea siempre que no hay datos. A veces lo que tenemos son un montón de datos. Los datos no están estructurados, no están bien organizados, no están captados de manera con calidad, digamos, y lo que nos falta muchas veces es la posibilidad de analizarlos, ¿no? Entonces, no solo nos hacen falta datos, sino que también nos hacen falta a veces opiniones, y opiniones, no una opinión subjetiva, una opinión basada en la mera intuición, sino una opinión científica. O sea, lo que nos hacen falta son finalmente teorías, nos hacen falta marcos teóricos, construcciones científicas, académicas que nos permitan hacer algo con esos datos. Como se suele decir, los datos no hablan por sí mismos, a los datos hay que hacerlos hablar, hay que interpretarlos, y para esa interpretación hace falta conocimiento científico. Como también se ha dicho, bueno, no sé si Carl Lewin lo dijo realmente, pero es como un mito urbano de que alguna vez dijo algo así como que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, frente a esa idea de que la teoría y la práctica son como dos campos disociados, esta frase lo que viene a plantear es que es precisamente al contrario. Es decir, si hay algo práctico, es contar con un constructo teórico, es decir, contar con un conjunto de ideas bien organizadas que nos permitan asignar sentido a ese conjunto de datos desorganizados sobre los cuales queremos fundar la toma de decisiones. Entonces, bueno, quizás algo más práctico que una buena teoría sea unas cuantas teorías, ¿no? O sea, unas cuantas teorías y unas cuantas metodologías, como decía Maslow, porque si uno solamente tiene una única herramienta, si uno tiene, su única herramienta es un martillo, quizás todos los problemas te empiezan a parecer un clavo. Entonces, bueno, no tenemos que tener una única herramienta, no tenemos que tener un único constructo teórico, tenemos que manejar un conjunto de teorías que nos permitan precisamente organizar esos datos con los que contamos. Y acá aparece otro componente clave, porque uno viene hablando de los datos, se viene hablando de las tecnologías, pero claro, hace unos años el BID publicó un informe en el cual, entre otras cosas, un informe bastante interesante, pero entre otras cosas se planteaba un conjunto de desafíos para la gestión de la seguridad. Y se hablaba de desafíos como la multisectorialidad, desafíos como la escalabilidad, bueno, la sostenibilidad, la escalabilidad, y entre ellos el desafío de la rigurosidad, es decir, de actuar, de tomar decisiones en materia de seguridad y justicia que sean de carácter riguroso. Y precisamente acá, sobre la rigurosidad, lo que se planteaba era la necesidad de información fiable y oportuna, los datos, el acceso a tecnologías de información y la comunicación, que esto uno podría desagregarlo entre los fierros y el software, y el tercer punto en el que me interesa detenerme, que es recursos humanos con capacidades técnicas adecuadas. Pero lo que se trata es de formar personas, porque uno puede tener muchos datos, puede comprar muchos servidores y licencias de software internacional que salen carísimas,
pero después no tiene gente capacitada para hacer uso de todo eso. Entonces, la importancia de la formación de personas con conocimiento técnico, con conocimiento teórico, para poder hacer un uso de esos datos. Y acá aparece también otro desafío que es complementario, que es hay que formar personas con conocimiento teórico, pero también es importante que ese conocimiento teórico no sea puramente académico, sino que tenga un anclaje en el saber práctico de la actividad del trabajo policial. Radcliffe, en una publicación del año pasado, proponía esta figura de lo que él caracteriza como el analista criminal con esteroides, ¿no? Entonces decía, bueno, en los departamentos de policía lo que tenemos que hacer es contar con personal que desarrolle las actividades tradicionales de análisis criminal, pero con un conocimiento teórico fuerte, un conocimiento teórico de análisis cuantitativos, un conocimiento teórico de análisis de datos, que le permita realmente obtener un conocimiento robusto a partir del análisis de todos esos datos con los que cuenta. Es decir, un poco como, bueno, Marco decía, el SNIC relevó más de 2 millones de incidentes delictivos. El SNIC, digamos, se nutre de la información que la primera ventanilla suele ser la policía, las comisarías o los centros de denuncia, etc. Bueno, precisamente ahí es donde tenemos que trabajar para fortalecer la capacidad de análisis, porque es desde ahí donde se toman las primeras decisiones. Y hay un poco la idea de Radcliffe sobre el analista criminal con esteroides, que viene de alguna manera a complementar algo que había planteado Sherman. Hay una entrevista muy interesante que está dentro de la plataforma de evidencia del BIL. Hay una plataforma de evidencia que creó el BID hace unos años sobre políticas basadas en evidencia, que no solamente tiene un conjunto de políticas y el nivel de evidencia sobre el que hay, si funciona, no funciona, etcétera, sino también que hay una serie de recursos adicionales, como por ejemplo una entrevista a Loren Sherman, donde Sherman lo que plantea es la necesidad de conformar este neologismo que él denomina pracademics, combinando practice and academics. O sea, son como académicos, pero que tengan experiencia práctica, para que cuando enseñen, cuando transmitan conocimiento en la formación de los cuadros policiales, no solo de los altos mandos, sino en todo nivel, puedan transmitir no solamente un conocimiento teórico, sino también un conocimiento teórico que esté anclado en una experiencia empírica acerca de cómo es que eso ha funcionado. Por eso un poco la frase que Sherman plantea es: no hagas lo que yo digo, haz lo que yo hice. Te intento transmitir un conocimiento que por supuesto tiene un anclaje teórico, pero que está basado en una experiencia práctica acerca del uso de ese conocimiento teórico. En ese marco, digamos, en este contexto, en base a este enfoque, a estas reflexiones, es que nosotros desde el Ministerio de Seguridad Nacional intentamos desarrollar un conjunto de acciones para procurar diseminar esta mirada, este punto de vista sobre cómo los datos tienen que tener un rol clave en la toma de decisiones a todo nivel en lo que refiere a la gestión de la seguridad. En este sentido, lo primero que por supuesto tengo que mencionar son los institutos de formación con los que cuentan cada una de las fuerzas de seguridad, ¿no? Cada una de las fuerzas de seguridad tiene sus propios institutos. En el caso de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina son institutos de carácter universitario, el IUFA, el IUCNA y el IUSUM respectivamente. En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se trata de un instituto superior no universitario, y en el caso del recientemente incorporado Servicio Penitenciario Federal, de una academia. Con todos ellos, nosotros desde el Ministerio de Seguridad Nacional, y en particular desde el área de formación, trabajamos coordinadamente para incidir de manera positiva en la reestructuración de los programas formativos, y procurando que lo que refiere al uso de datos, a la formación para el uso de datos, sea un eje vertebrante, un eje clave en esa formación. Por supuesto que todo lo que se refiere a la tarea académica siempre es un proceso largo que requiere de
la construcción de consensos y no es de implementación inmediata. Por eso es que, además de trabajar con las áreas académicas de los institutos, también trabajamos directamente con las áreas de posgrado, que a veces permiten una transformación más expeditiva, y también particularmente con las áreas de investigación. En ese sentido, con las secretarías de investigación de los institutos, nos estamos valiendo de una herramienta que es la Mesa Interinstitucional de Investigación, con la que nos reunimos periódicamente, es decir, los secretarios de investigación de cada uno de los institutos, y digamos, desde aquí, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, particularmente del área de formación, en donde vamos identificando temáticas clave, metodologías, estrategias de crecimiento en lo que refiere a líneas de investigación, publicaciones, muestras, jornadas, que permitan justamente fortalecer este punto de vista en lo que refiere al uso de datos para la construcción de conocimiento. Y siempre procurando que esta construcción de conocimiento que se haga desde los institutos de formación en lo que refiere a la investigación, sea conocimiento orientado al uso práctico. Si más allá de que existan otras instancias de las cuales puede desarrollarse la siempre muy valiosa ciencia básica, en el caso de los institutos de formación de las fuerzas federales, nos interesa que el conocimiento sea un conocimiento que se genere pensado para aplicarse a la resolución de problemas concretos que tienen que ver con las tareas de seguridad que brindan cada una de esas fuerzas. De hecho, en estos días se están desarrollando elaborando un conjunto de proyectos, porque hemos conseguido por primera vez, digamos, un financiamiento de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que en el marco de su reciente convocatoria para fortalecimiento de las actividades de ciencia y tecnología destinadas a las universidades nacionales, ha incorporado también a los institutos de las fuerzas de seguridad para que ellos trabajen de manera consorciada con universidades nacionales, pero tengan también un financiamiento para proyectos específicos que se desarrollan en estos institutos. Asimismo, nosotros contamos con un sistema de becas que nos permite promover la participación de miembros de las fuerzas federales, pero también muchas veces de las fuerzas provinciales y del personal ministerial en diferentes instancias de formación que ofrecen otras instituciones, como otras universidades nacionales u otras instituciones del Estado. En este sentido, directamente vinculado a la cuestión de datos, más allá de que muchas veces se beca en diferentes temáticas, ¿no? Pero en lo que refiere directamente a datos, el año pasado becamos a 25 personas para que hagan una diplomatura en tecnología para la información de la gestión, se becó a 55 personas para que hagan un curso sobre teledetección SAR, también a 6 personas para la teledetección aplicada al color del océano, otras 8 introducción a la teledetección con herramientas de procesamientos en la nube. O sea, esto, como pueden ver, eran muchos cursos dictados por la CONAI, pero también por universidades nacionales. Este año se becó a 26 personas para que hagan un curso de posgrado sobre análisis de información de fuentes abiertas, también a 10 personas para que hagan la especialización en producción de información estratégica, en este último caso de la Universidad de la Defensa. O sea que esa es también otra línea a través de la cual nosotros promovemos el fortalecimiento de las capacidades en lo que refiere al uso de datos para la construcción de políticas de seguridad. Otra línea más es la que desarrollamos desde el propio Ministerio de Seguridad Nacional. Contamos al respecto con una plataforma virtual, que es el MINSEG Virtual, desde la cual, en conjunto con las diferentes áreas del Ministerio, como por ejemplo la Dirección Nacional de Estadística, se elaboran diferentes cursos, en este caso en cooperación con las áreas específicas y también con otras áreas del Estado, como puede ser el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y entre otros cursos directamente vinculados al tema de datos, se encuentran, por ejemplo, la introducción a estadística aplicada con R, introducción al Sistema Nacional de Información Criminal, introducción a los sistemas de información geográfica y uso de QGIS,
análisis de estadística criminal con R, herramientas del SNIC, bueno, etcétera. Es decir, un conjunto de estrategias de formación desarrolladas desde el propio Ministerio de Seguridad Nacional que son puestas a disposición de la comunidad vinculada a la temática a través de esta plataforma virtual. Esto ha beneficiado, por ejemplo, introducción al SNIC, 2024 hubo 141 inscriptos, pueden ver que 15 de las fuerzas federales y el resto de las provincias, CGQJS 75, análisis de estadística criminal con R 49, X 115, etcétera. Esto 2024. Continuamos las estrategias, bueno, también de formación en el 2025. Nosotros, esto es lo que nos permite la plataforma MinSec Virtual, es que como los cursos los desarrollamos desde el Ministerio, tenemos cierta flexibilidad para ir adaptando las estrategias a las necesidades que vamos identificando. Que a veces, por ejemplo, en todo lo que es análisis de datos desde un punto de vista geoespacial y el uso de ciertas plataformas o herramientas específicas para el análisis estadístico, como puede ser el software R, nosotros, por ejemplo, un aprendizaje que hemos tenido es que habíamos desarrollado, habíamos ideado una estrategia bastante optimista, si se quiere, en cuanto a la posibilidad de escalar o a profundizar en la complejidad de los contenidos a ofrecer. Entonces estábamos dando el nivel 1 y ya pensando en el desarrollo de un nivel 2 y nivel 3, y lo que hemos detectado es que muchas veces lo que tenemos que empezar es por un nivel 0, ¿no? A veces soy bastante optimista acerca de lo que quiero ofrecer, pero después cuando pone en acción esas estrategias, se encuentra con que tal vez la línea de base no está tan alta como uno desearía, y bueno, esta posibilidad de actuar de manera flexible nos permite la posibilidad de adaptar los contenidos a las necesidades, es decir, ajustar la oferta al requerimiento efectivo del público destinatario de los mismos, y no a una idea teórica acerca de lo que podríamos ofrecer. Otra cosa que hemos hecho es fortalecer los lazos de cooperación internacional. De hecho, uno de los cursos que ofrecimos el año pasado, que es el curso de análisis de estadística criminal con R, lo hicimos en cooperación con el John Jay College of Criminal Justice. Esto nos permitió que fue un curso virtual, pero que concluyó con una jornada presencial. Uno de los docentes de John Jay vino, bueno, precisamente a este mismo auditorio, a tener una jornada con nosotros, una jornada intensiva de carácter presencial que permitió avanzar sobre lo que se había trabajado de manera virtual. Esta fue una primera experiencia en el año 2024 que replicamos de manera más intensa en el año 2025, donde ya no fue una jornada de 2 días, sino una jornada de una semana completa, y ya no fue un solo docente, sino que fueron 4 docentes de John Jay College que estuvieron presentes, bueno, en este mismo auditorio, en una jornada sobre el uso de datos para el análisis y la investigación criminal. Y es una línea que, bueno, que esperamos seguir consolidando en lo que refiere a los próximos años. Y algo que también estamos haciendo, porque así como entendemos que tenemos que trabajar con los institutos de las fuerzas en lo que refiere a la parte académica y también la parte de investigación, y a su vez aprovechar las capacidades que están en otras instituciones del Estado, como la CONAE, como el IGN, para las universidades nacionales también, para ofrecer becas, y a su vez crear instancias formativas del propio ministerio con la plataforma MinSec Virtual, y aprovechar los recursos que están en el extranjero a través de la cooperación internacional. También pensamos que es necesario fortalecer la posibilidad de aprovechamiento de las capacidades que están en las propias jurisdicciones, en las propias provincias. Esto es algo que surgió en el marco del CAFOP, no referido exclusivamente al tema datos, pero que es perfectamente aplicable al tema datos. En el CAFOP, que es la instancia de articulación de la formación policial a nivel federal, lo que se planteó es que muchos de los recursos que en cuanto a formación, a formadores especializados y a capacitaciones que existen en las provincias,
muchas veces no son aprovechados de manera eficiente por parte de las demás provincias. O sea, hay un aprovechamiento o un uso, pero casi artesanal, que tiene más que ver con contactos de tipo personal, donde quizás un funcionario de una provincia conoce al de la otra provincia, entonces lo puede llamar para preguntarle si tiene formadores en tal tema u otro tema, si va a haber capacitaciones próximamente. Es una cosa muy artesanal, digamos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, promover una red federal de formadores y capacitaciones en seguridad, para lo cual estamos desarrollando una plataforma que va a permitir la carga centralizada de todos los formadores especializados y de las capacitaciones que se van a desarrollar en el transcurso de cada año calendario, en múltiples temas. Esto va a estar clasificado y se va a poder filtrar por temáticas, y datos va a ser una de ellas. Entonces, esto va a permitir que las provincias puedan consultar directamente, identificar formadores especializados de las demás provincias, contactarse directamente, lo mismo que participar de actividades de capacitación de las demás provincias, porque uno de los campos que se va a cargar cada vez que se cargue una capacitación va a ser la cantidad de plazas disponibles para que sean utilizadas por las demás provincias. Esta también es una línea que estamos trabajando, o sea, así como trabajamos con la cooperación internacional, con las universidades nacionales, con otros institutos del Estado, generando contenidos desde el propio Ministerio de Seguridad, becando gente para que tome cursos de las universidades nacionales, también estamos incentivando el uso de recursos compartidos dentro de las propias provincias. Bueno, un poco esto es... intentamos que a través de todas estas estrategias que nos estamos dando, este abordaje multisector, digamos, que promovemos, intentamos que de esa manera se logre una diseminación eficiente de este enfoque sobre el uso de datos, que permita finalmente mejorar la calidad del servicio de seguridad que se ofrece a la ciudadanía, y bueno, mejorar en definitiva la calidad de vida de la población. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, queda abierto el micrófono para los que están acá presencial y también para los que están de forma remota, por si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado pendiente, estamos a disposición para responder o aclarar cualquier aspecto adicional. Tanto para los presentes como para las personas que están virtuales. Sí, sí, sí. Bueno, mientras surge, si es que surge alguna pregunta, aprovecho estos minutos para comentar. Así como les comenté cuando intervine acerca de los esfuerzos de transparencia que hacemos para publicar la información y disponibilizarla a todo público, quería además sumar que esa información que nosotros trabajamos internamente desde el SNIC en el Ministerio de Seguridad Nacional, también hay esfuerzos importantes para, como decía Alejandra, convertir ese dato en información, con un análisis, y eso que nos permita generar políticas públicas de seguridad basadas en la evidencia. Hay indicadores y controles de la gestión que generamos permanentemente. No todos se pueden compartir, pero sí tenemos algunos planes específicos que son además de público conocimiento, que están basados principalmente en los datos del SNIC. Por ejemplo, el año pasado se hizo el lanzamiento del Plan 9010. El Plan 9010 es un plan de intervención territorial, donde se armaron mesas de inteligencia en conjunto con las fuerzas provinciales en diferentes provincias del país. ¿En qué consiste? Principalmente
arrancó de un análisis de los datos del SNIC del año 2023, es decir, los datos disponibles para el 2024, porque como les comenté, trabajamos siempre con datos a año vencido. Entonces, identificamos que el 89% de los homicidios dolosos ocurrían en el 7,6% del territorio. Después lo redondeamos y pusimos 90-10, ¿no? Pero para ser exactos, en realidad es 7,6 y 89. Bueno, el plan 90-10 principalmente lo que hace es intervenir en esos sitios específicos donde encontramos que ocurrían los mayores hechos de homicidios, y allí se instalaron mesas de inteligencia en conjunto con las fuerzas provinciales de las provincias correspondientes. Otro ejemplo, nosotros hoy estamos trabajando en la frontera norte con 2 planes de seguridad. Uno, el plan Güemes, en la frontera de Aguas Blancas y de Salvador Maza en Salta. Y estamos trabajando en la frontera de Hipólito Yrigoyen, de Bernardo Yrigoyen, perdón, en la frontera de Misiones. Nosotros encontramos que la mayor parte del flujo del narcotráfico viene justamente de esos 2 lugares que mencioné. Cuando controlamos esos resultados con las estadísticas de despliegue y operaciones que tenemos constantemente de las fuerzas de seguridad federal, encontramos que alrededor del 60% de la cocaína se incauta en Salta y en Jujuy, ¿no? en esa parte de la frontera norte. Y luego, alrededor del 75% de la marihuana viene de Misiones. Entonces, justamente viendo esos datos, sometiéndolos al análisis y a la información, además de inteligencia que tienen las fuerzas federales, se decidieron lanzar esos 2 planes de intervención en la frontera. Aparte del Plan Bandera, que es otro de los planes que tenemos desde el inicio de la gestión, que además comentaba en la presentación donde mostrábamos los homicidios, y cómo los esfuerzos en el Plan Bandera han reducido sustancialmente los homicidios dolosos en el país. Nos monitoreamos constantemente los datos de homicidios en Rosario, no solamente para evaluar la efectividad del plan, sino también para evaluar la necesidad de mover las zonas. O sea, a lo largo del inicio del Plan Bandera, las zonas de intervención de las fuerzas federales han ido evolucionando a lo largo del tiempo, justamente basados en los resultados que hemos ido obteniendo y que hemos ido haciéndole seguimiento, principalmente a través del SNIC y del Comando Unificado de Rosario, que opera en Rosario, que lleva adelante el Plan Bandera. Hay alguien que comentó algo por chat, pero no sé si una pregunta. ¿Están saludando? Dice, recién indicaron que los datos surgen de las denuncias tomadas en las comisarías, donde hacen un análisis primario del caso. Pero muchas veces el Ministerio Público Fiscal en cada provincia realiza un encuadre judicial distinto del hecho, conforme avance la investigación penal. Entonces, ¿qué dato queda finalmente registrado en la estadística del SNIC? El SNIC tiene principalmente datos de fuente policial. El SNIC tiene datos principalmente de fuente policial. Esto quiere decir que nosotros tomamos el dato como lo recogen las policías. Es verdad que cada uno de los casos puede evolucionar conforme la causa vaya avanzando. Sería realmente imposible hacer un seguimiento de cada uno de los 2 millones de hechos que comentábamos en todas sus instancias y evoluciones en el sistema judicial. Sin embargo, en algunos casos cuando la policía tiene acceso a a que se recaratule el hecho, pues nosotros hacemos la rectificación en caso de que corresponda. Sin embargo, la fuente principal es lo que en el preventivo o el parte policial la fuerza encargada o la fuerza en cuestión levante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario.
Bueno, entonces, si no, damos por levantada la jornada. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y por la participación. Así que, bueno, seguimos en contacto, estamos a disposición para cualquier consulta luego de la jornada. Se sigue, obviamente, a través de la página web, pueden encontrar nuestras estadísticas. Y bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias a todos.